y bebe mi sangre, vive de vida eterna, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la Palabra de Dios explicada. Estamos compartiendo en este día el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 al 59. Desde la parroquia San Miguel Arcángel, aquí en Royal City, estado de Washington, compartiendo con todos ustedes. En este día vamos a hablar un poquito acerca de la Eucaristía. Muchas personas van a la misa, pero no comulgan, no reciben la Sagrada Eucaristía. Y a veces dicen, yo voy a la misa, no me confieso, no comulgo, pero yo voy a la misa, ¿y qué de malo tiene? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que va a la misa y comulga y una persona que va a la misa y no comulga? Pues que no está comiendo, que no está recibiendo el cuerpo de Cristo, que no está recibiendo el alimento de salvación, aquello que Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Para tener resurrección en el último día, es necesario comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que muchas personas no le prestan atención. Pero el día en que estemos en la presencia de Dios, el día en que vayamos allá, nos va a preguntar si comimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos dejó. En el Antiguo Testamento eran sacrificios, eran animales. En el Nuevo Testamento se llama Eucaristía. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Fue a ver a los sumos sacerdotes y les pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y de repente, con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciegos, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor,
He oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió, recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 116 vamos a responder todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor.
Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, a este compartir. Estamos aquí desde la comunidad de la iglesia San Miguel Arcángel, aquí en Royal City, estado de Washington. Este fin de semana, Dios mediante, mañana, sábado y pasado mañana, domingo, vamos a tener un retiro espiritual 29 y 30 de abril. Si alguno por ahí quiere participar, comunicarse por favor con Julio Hernández. Julio Hernández al número 509-913-0220. Ahorita al final les doy la información de las otras comunidades donde vamos a estar, donde vamos a compartir. Saludo por aquí a David Naranjo. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Hoy vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. En el Antiguo Testamento, pásame la Biblia que la dejé por allá, por favor. Aquí está atrás mío. En el Antiguo Testamento, la forma en que uno podía obtener la misericordia, el perdón de los pecados, gracias, podía tener la reconciliación con Dios, era a través de un cordero. Cuando había paso del Señor, Pascua, o había reconciliación con Dios, se necesitaba de un cordero. Y agarraban el cordero, lo sacrificaban, lo colocaban en una bandeja, y en esa bandeja resulta que untaban el dintel de la puerta o rociaban a la gente con la sangre. Y era la manera de reconciliación con Dios. Un cordero. En el Nuevo Testamento ya no es un animal, no es un cordero, sino que aparece Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través del sacrificio de la Eucaristía, nosotros recibimos el perdón. Por eso hoy el Evangelio de San Juan 6:54 precisamente va a decir: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Si en el Antiguo Testamento lo dice el libro del Éxodo, capítulo 12, vamos a buscarlo. Si en el Antiguo Testamento era un cordero, un animal, el que se sacrificaba, el que moría, para tener la salvación, para que la plaga no exterminara la familia, en el Nuevo Testamento ese cordero viene a ser Jesucristo, viene a ser el Señor, para que a nosotros no nos alcance la condenación. De ahí la diferencia entre un católico y un protestante, que el católico recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice el protestante: el cuerpo y la sangre de Cristo es comerse la Biblia, leer la Biblia. No, señor. Ustedes van a ver, tanto en el día de hoy como en el de mañana, que no es simbólico, que no es por decirlo, no es por hacerlo, o no es una obra de teatro, como dicen algunos, sino que es el cuerpo de Cristo. Hoy quiero mostrarles en la Biblia que es el cuerpo de Cristo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, capítulo 12, versículo 1, vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, para luego llegar al Nuevo Testamento y ver que es la carne de Jesucristo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Brenda Cruz y a Eduardo Cruz, que están viéndonos desde por allá, desde
Teoloyucán, México, desde México. Dios le bendiga a Brenda y Cruz y a Eduardo, que nos están viendo desde México. Que Dios les acompañe. Éxodo 12:1. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que salvaba al pueblo de la plaga o de la muerte? ¿Qué era lo que salvaba al pueblo? Éxodo 12. ¿Qué era lo que salvaba al pueblo de que le cayera el exterminio a la muerte? Oigan, en aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el mes principal. Será para ustedes el principio del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. En el Antiguo Testamento era el cordero de Pascua, el cordero pascual. En el Nuevo Testamento, ahorita les voy a mostrar cuando Juan ve a Jesús y llega y dice: ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si en el Antiguo Testamento Dios manda a guardar el cordero para sacrificarlo, y ahorita vamos a ver cuál es el motivo, en el Nuevo Testamento el cordero pasa a ser Jesucristo, el que nos va a lavar, a purificar y a evitar que ustedes y yo nos muramos. Por eso San Juan 6:54 de hoy, ustedes y yo vamos a escuchar: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque es Cristo el Cordero que se sacrifica por nosotros, que es inmolado por cada uno de nosotros. Oigan, versículo 4, capítulo 12 del Éxodo. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de los comensales y lo que coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Escuchen, con algo de la sangre rociarán el marco de la puerta de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán restos para mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Escuchen, esa noche atravesaré todo el territorio de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos de hombres y animales, y daré un justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre, versículo 13, la sangre será su contraseña de ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, no los tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Entonces dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, que en el Antiguo Testamento, para que el pueblo no muriera ante la plaga que le iba a venir, se necesitaba agarrar un cordero, sacar la sangre, colocarla en la puerta y comerse el cordero. Esa era la clave. Esa era la forma de tener vida, de no morir en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento es lo que dice el Evangelio de hoy: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no quiere morir, tendrá vida eterna. La plaga, la muerte, no lo acabará. Si en el Antiguo Testamento era un animal
Si en el Antiguo Testamento era un cordero, si en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, en el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1, versículo 29, vamos a buscarlo, llega a decir quién es el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo, y quién es el Cordero que no nos va a dejar morir. Por eso ustedes y yo, los católicos, comulgamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque San Juan nos enseñó que Jesús era el Cordero que iba a entregar su cuerpo, era el Cordero que iba a entregar su sangre. San Juan capítulo 1, versículo 29, ya no es un animal, ya no es un cordero que se iba a inmolar y a derramar su sangre sobre la puerta. El cordero en el Nuevo Testamento viene a ser una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes que no tienen Eucaristía no entienden. Y cuando usted le lee San Juan 6:54, dice, es que eso no es literal, eso es simbólico. ¿Por qué San Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué la Biblia nos presenta a Cristo como el Cordero? En el Antiguo Testamento el Cordero se comía. En el Antiguo Testamento la sangre era rociada. En el Antiguo Testamento el sacrificio del Cordero no era simbólico, no era la Biblia, no era la palabra. El sacrificio del Cordero era para quitar el pecado del mundo. Era para que el pueblo no se muriera ante la plaga exterminadora. En el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo no es simbólico. En el Nuevo Testamento nosotros los católicos sí comemos el cuerpo de Cristo y se llama Sagrada Comunión. En el Nuevo Testamento nosotros los católicos sí bebemos la sangre de Cristo, se llama Sagrada Comunión. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Que ellos no comulgan y que para ellos el sacrificio de Cristo es una obra de teatro. Saludo por aquí a GT, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Por aquí a José, Dios le bendiga, gracias por predicar la sana doctrina de nuestro Señor, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Desde Canadá, Griselda Alfaro, Dios le bendiga, que Dios les acompañe. San Juan 1:29, escuchen. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y le dijo, Juan no dijo, ahí viene mi primo, ahí ese es Jesús, ese es hijo de la Virgen María. No. Cuando Juan presenta a Jesús, cuando el que lo iba a bautizar presenta a Jesús, que eran parientes, no dice, ese es mi hermano, no, lo presenta como un cordero. Por algo lo presenta como un cordero. Porque en el Antiguo Testamento el cordero era el que expiaba el pecado. El cordero era el que se comía. El cordero era el que daba el perdón. Dios perdonaba a través del cordero. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan bien, ahí está el Cordero de Dios. No dijo, ahí está Jesús. No dijo, Juan el Bautista, ahí viene mi primo, ahí viene un familiar. Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero. Éxodo 12 dice que el Cordero era el que no permitía que el pueblo muriera. Y si Jesús es el Cordero, necesita ser sacrificado. Por eso es que lo tenemos en la cruz, porque ahí se ofreció para el perdón de los pecados. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso llega a decir Jesucristo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, porque quita el pecado del mundo y da vida eterna. No alcanza la muerte. Y también dice San Pablo en 1 Corintios 11:23, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación.
no habla de la Biblia, habla de un cordero que va a ser sacrificado, habla de un cordero que va a ser entregado. De manera que nosotros los católicos sí recibimos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, en el Antiguo Testamento, los sacrificios se ofrecían como un animal, como un toro, como una vaca, como un cordero, y era lo que borraba el pecado. Pero hay un sacerdote, hay un rey llamado Melquisedec, y ese rey ofrece pan y vino. Éxodo capítulo 14, versículo 17. Porque cuando Jesús va a ofrecer su cuerpo y su sangre, no lo va a ofrecer para que nos comamos a Jesús porque Él no va a estar, sino que va a dejar lo que Melquisedec nos dejó, pan y vino. Melquisedec en Éxodo capítulo 14, versículo 17, nos presenta pan y vino. Vamos a buscarlo. De manera que ya sabemos que tenemos un cordero, que es el Cordero de Dios. De manera de que tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que va a ser entregado. Génesis capítulo 14, versículo 17, nos va a mostrar que Melquisedec, rey de Salem, ofrece pan y vino. Porque ahorita vamos a buscar donde Jesús agarra pan, agarra vino y ofrece su cuerpo y ofrece su sangre como reparación por los pecados. Versículo 17, Génesis, capítulo 14, versículo 17. Cuando Abraham volvió vencedor de Codorlaomer y sus reyes aliados, el rey de Sodoma salió a su encuentro en Balsabé, el valle del rey. Escuchen. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino. Trajo pan y vino. Oigan. Y bendijo diciendo: bendito sea el Dios de Abraham, el Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Desde el Antiguo Testamento ya vamos a tener a Melquisedec ofreciendo pan y ofreciendo vino. ¿Y por qué les muestro esta cita bíblica? Porque resulta que en el Nuevo Testamento ahorita vamos a ver cómo Jesús agarra pan y dicen: esto es mi cuerpo. Luego agarra vino y dice: esta es mi sangre, que se entrega por ustedes. Sabemos que en el Antiguo Testamento un cordero era el que salvaba al pueblo de la muerte. En el Nuevo Testamento, San Juan 1:29, sabemos que Cristo pasa a ser ese cordero. En el Antiguo Testamento había el animal que se comía y la sangre rociaba al pueblo para que no viviera en pecado, para la expiación. Es lo que dice Levíticos 16:32. El sacerdote ungido y de manos consagradas hará la expiación. En el Nuevo Testamento viene a ser el Cordero Cristo, que entrega su vida, que entrega su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Mateo capítulo 26, versículo 26 nos muestra Cristo sacerdote a ejemplo de Melquisedec. ¿Y qué hizo Melquisedec? Agarró el pan y el vino. Ahora, ¿qué hace Cristo? La última cena. En la última cena con Jesucristo no aparece un cordero. En la última cena con Jesucristo aparece es Cristo, el pan y el vino. Mateo 26, 26. Mientras cenaban,
Jesús tomó pan. La Pascua, el paso del Señor, no era solo con pan. El paso del Señor era el Cordero. Y usted va a ver la cena del Señor en el Nuevo Testamento y no hay Cordero. No hay una cabra, no hay una oveja, no hay un animal. Porque Cristo va a ser el Cordero entregado. Usted lee San Juan 26, 26. Usted no va a ver que dice, agarró el Cordero, lo sacrificó y roció con la sangre a sus apóstoles. No. En el Nuevo Testamento usted va a ver que Cristo agarra un pan, agarra el vino y dice, este es el cuerpo y esta es la sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Escúchenlo. Mientras cenaba, Jesús tomó pan, no un cordero, pan, porque Él es el cordero, lo que dijo San Juan. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No se va a presentar el Cordero. ¿Dónde está el Cordero en el Nuevo Testamento? No lo hay. El Cordero en el Nuevo Testamento se llama Cristo, Juan 1:29. Aquí está el Cordero de Dios. Y por eso les estoy explicando todo esto, para ahorita adentrarnos en el Evangelio y observar que cuando Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, es porque ustedes y yo debemos comulgar, recibir a Cristo, que es el Cordero en el Nuevo Testamento. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Entonces, en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar a un cordero, un animal, no va a encontrar a una cabra, no va a encontrar a una oveja. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar a Jesucristo entregando su cuerpo para la salvación de todos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, va a decir con claridad, Hebreos capítulo 10, versículo 4, nos va a mostrar con toda claridad que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo son los que están entregados, son los que han sido derramados, son los que han sido entregados por nosotros. Vamos a buscarlo, Hebreos 10:4, para que usted vea cómo el autor de la carta a los Hebreos nos relata, nos muestra que en el Antiguo Testamento había un animal, un toro, una cabra, y en el Nuevo Testamento dice Jesús, aquí estoy, Señor. Pediste un cuerpo, aquí está el mío, para hacer tu voluntad. Escuchen. Ya desde el versículo 3. Por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año. Lo del Antiguo Testamento. Ya que la sangre de los toros y cabras no pueden perdonar los pecados. Éxodo, recuerdan, Éxodo 12 era para que Dios lo perdonara y no los murieran. Y esa sangre era lo que decía Levítico 16, Levítico 5:5 y Levítico 16:32, se agarraba y se rociaba al pueblo para expiación. Esa sangre no puede perdonar pecados. Por eso, al entrar en el mundo, dijo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Cristo va a entregar su cuerpo. Y por eso va a decir la palabra de Dios, Mateo 26:26. El que come, Mateo 26:26, agarró el pan, lo ofreció y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Dice Hebreos 10:5, no quisiste sacrificios ni ofrendas, lo del Antiguo Testamento, por eso me formaste un cuerpo. O sea, que no es la Biblia,
que no es comerse la Biblia para tener vida eterna. Para tener vida eterna hay que comer del cuerpo de Cristo. Esto es lo que no entienden los protestantes y es lo que no entienden las personas que van a la misa y no comulgan. Que para tener vida eterna hay que comer el cuerpo de Jesucristo. Me diste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Antiguo Testamento. Entonces dije, aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como estaba escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado los sacrificios y ofrendas, holocaustos ni sacrificios expiatorios que ofrecen legalmente. Después añade, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Escuchen lo que viene. Así declara abolido el primer régimen, que era el animal, que era el sacrificio, para establecer el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Mateo 26, 26. El que agarró el pan dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Y por eso en San Lucas capítulo 19, San Lucas capítulo 19, versículo 25, ustedes y yo vamos a escuchar que Jesucristo le dice a sus apóstoles, hagan esto en recuerdo mío. Háganlo. Hagan esto en recuerdo mío. Háganlo siempre. San Lucas 22, 19. San Lucas 22, 19. Háganlo. Es una orden. Es un mandato de Jesucristo. Agarrar el pan, agarrar el vino y transformarlos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 19. Oigan, tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Háganlo en memoria mía. Entonces, en el Nuevo Testamento ya es otro el sacrificio y el cordero no es un animal, sino que pasa a ser Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya no se queda con la sangre rociada, sino que viene a decir San Juan, ahora sí vamos al Evangelio del día, San Juan 6:52, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Cosa que no han entendido los protestantes que dicen, es que la Eucaristía, lo que hay que comer en la Biblia, no señor, es el cuerpo de Jesucristo. San Juan 6:52, escuchen. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos sí se dieron cuenta que Jesús les había dicho que tenían que comer su carne. No era la Biblia, era la carne, mascar, masticar, con los dientes, comer la carne. Y los judíos se pusieron a pensar, ¿cómo puede Jesús decirnos que debemos comer su carne? Porque los judíos sabían que en el Antiguo Testamento, para entrar en unión con Dios, debían comer la carne del cordero. Ellos entendieron, porque sabían que con la sangre tenían que ser rociados. Y los que a ellos les hizo bulla fue, ¿cómo nos vamos a comer a Cristo? Eso no lo han entendido los protestantes. Los protestantes dicen, el cuerpo de Cristo es la Biblia. No, señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre es la Biblia, la Biblia. Eso es simbólico. No, señor. Es como Cristo lo dijo. Y es literal, porque los judíos llegaron a decir, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Hasta ellos se cuestionaron. Cristo no hablaba de la Biblia, hablaba de su cuerpo, hablaba de la Eucaristía, hablaba de la comunión. De eso hablaba Cristo. Jesús le dijo, yo les aseguro
si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Si en el Antiguo Testamento, Éxodo 12, lo que daba la vida al pueblo para que no muriera era que la sangre estuviera en el dintel de la puerta, si lo que no permitía que la plaga exterminadora era la mancha de la sangre, en el Nuevo Testamento dice Jesucristo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. Y miren lo que viene. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es lo que ustedes y yo hacemos los domingos en misa. Comer el cuerpo y comer la sangre de Cristo para tener vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No es palabra, no es mentira, es una verdad, es una realidad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, que posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Por eso es importante que usted vaya a la misa y comulgue. Por eso es importante que usted coma el cuerpo de Cristo. Y por eso, para permanecer unido a Cristo, es necesaria la Sagrada Comunión, que mucha gente no sabe ni siquiera que recibe. Que mucha gente va a la Eucaristía y dice, es el momento de la comunión, pero yo no me voy a ir para allá porque es que yo no me confesé, porque es que yo no he hecho la primera comunión, porque es que yo llegué tarde, porque es que yo no me he casado, porque yo vivo en adulterio, y se buscan mil excusas para no comulgar. ¿Qué nos estamos perdiendo? La vida eterna. Y muchos católicos que van a la misa, se sientan en las bancas, participan de la Eucaristía, no comulgan. Y no saben ni siquiera para qué la comunión. Y no saben que la comunión es para tener vida eterna. Que Jesucristo, para expiarnos como Cordero de Dios, dejó su cuerpo, que nosotros no comemos. Que para los protestantes es una galleta y un pedazo de pepsi-cola o de refresco de vino y ya. Y es una representación. Pero para los católicos no es ninguna representación. Manuel Flores, familia, que Dios le bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por su granito de arena, ya eres miembro del canal. Que en el Nuevo Testamento no es una representación y los mismos judíos decían cómo Cristo nos puede dar a comer su cuerpo y su sangre. Que para los protestantes la Eucaristía no sirve, la Eucaristía no vale. Para los protestantes la Eucaristía es de lado. Por eso hay una diferencia entre católicos y protestantes. Que el católico sí cree en la Eucaristía y cree en el cuerpo de Jesucristo. Y los protestantes no creen. Me dijo una señora, padre, pero ¿cómo comulgo yo? Si mi esposo ya es casado. Ay, ¿qué pasó? Y yo me lo encontré casado, padre, y me junté con él y ahora yo no me puedo casar. ¿Qué puedo hacer yo? Pues déjelo. ¿Qué va a hacer? No es su esposo, que se vaya con la esposa. ¿Y qué voy a hacer yo, padre? Yo no puedo recibir la comunión porque yo vivo en concubinato. Pues cásese. No, padre, pero es que mi esposo no quiere casar. Pues déjelo. Coma el cuerpo de Cristo, pero déjelo. ¿Cómo hago yo para comulgar si yo tengo 20 años sin confesarme? Pues confiésese. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues haga la primera comunión. Debes ir a vivir la Eucaristía. Otros llegan, padre, es que yo estoy en pecado. Mire, ¿será que yo comulgo y usted sabe que mañana el padre confiesa y mañana me confieso? Es válido llegar a la iglesia. Llega usted a la misa, está la celebración, no se ha confesado, tiene pecados mortales y veniales. Es válido que usted llegue a la iglesia y vaya y reciba el cuerpo y la sangre de Cristo y después vaya y a confesarse. No, señor. Primero se debe confesar. Es lo que dice San Pablo, el que come y bebe indignamente, sucio, en el alma manchada, el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Y hay mucha gente que va y comulga y el otro día va y se confiesa. Ay, no, porque es que un padre me dijo, no, señor, eso está mal. Eso no se hace. Que usted llegue a la misa tarde y entonces voy a recibir la comunión. Tampoco. Si llego tarde, ¿por qué no llega temprano para que comulgue?
Pero es que yo llegué en el evangelio completico. La misa comienza con el canto de entrada y termina con el canto de salida. Y si usted llegó tarde, no puede, no debe comulgar. Que el domingo falte a misa, entonces voy a comulgar. Eso es pecado mortal. A veces nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo indignamente. Y eso es un error de los cristianos. Andar recibiendo a Jesucristo de cualquier manera. Y esa forma de recibir a Jesucristo no le agrada a Dios. Y debemos tener cuidado porque dice la Biblia que para tener vida eterna nosotros debemos recibir a Jesucristo dignamente. Debemos recibir a Jesucristo bien. Debemos recibir a Cristo como debe ser. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Para aquellos que les gusta llegar tarde a misa y comulgar. Para aquellos que les gusta tener pecados mortales y andar comulgando para que lo vean. Nunca van a la iglesia. En diciembre van a la iglesia y van a comulgar sin confesarse. Para aquellos que vienen en concubinato y andan comulgando. Aquellos que viven en adulterio y andan comulgando. Primera de Corintios 11, 27. Para aquellos que reciben la comunión y están perdidos en la misa, pendientes en pajaritos preñados y perdidos. Por tanto, quien coma el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Quien coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted vaya a comulgar, examínese primero. Mire cómo está su conciencia y después sí pase a comulgar. No reciba la comunión de cualquier manera, que no es un juego, que puede recibir su propia condenación, lo dijo San Pablo a los Corintios. Y debemos tener mucho cuidado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, este fin de semana vamos a estar aquí en la parroquia, ya llegamos en la parroquia San Miguel Arcángel, aquí en el estado de Washington, Royal City, Washington. Aquí cualquier persona que se vaya a acercar, ya las entradas estaban acabando, si alguno va a participar, comunicarse con el hermano Julio. El hermano Julio al número 509-913-0220 para participar de la actividad. Ahí el hermano Julio le dará la dirección, el lugar donde vamos a estar. Luego el 6, 7 y 8 de junio vamos a estar en Texas. Si alguno de Texas quiere participar, comunicarse con por aquí Andrés al número 903-261-7597. Luego, 17 y 18 de junio vamos a estar en New Jersey. Alguna persona que vaya a participar, comunicarse con la hermana Elba Trujillo al número 973-220-6235. En New York, 19, 20, 21, vamos a estar en la iglesia San Pancracio. Comunicarse con Juan Pérez al número 609-902-3419. Y en la Florida vamos a estar, Dios mediante, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Comunicarse por allá en la iglesia de la Santa Cruz al número 407-687-5591 para participar de las actividades que vamos a tener en estos días, del compartir de la palabra de Dios en estos días. Bueno, mis hermanos, vamos a recibir la bendición de Dios en este día. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de recibir a Jesucristo dignamente. Elizabeth, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Que cuando vayamos a recibir a Jesucristo vayamos con nuestras manitos juntas, con fe, con devoción, no andemos distraídos y después de recibir a Jesucristo nos coloquemos de rodillas en nuestro asiento allá para hacer oración. De esa manera se recibe la Sagrada Comunión. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde aquí, desde la iglesia San Miguel Arcángel en el estado de Washington. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante.
a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Aquí están los hermanos que nos van a ayudar en el retiro para que los saluden. Ahí se los muestro, para que ustedes